Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a iniciar nuestra clase de vocabulario filosófico y vamos a empezar con una palabra que por error se me escapó, eh, de el nombre de una subdisciplina filosófica que pertenece al vocabulario griego. Es la palabra teodicea. Teodicea, en la página 13. Elian. Elian. Sí, Leonardo. profe. A ver, Elian, por Ya. favor, lea la palabra teodicea, que se demora mucho. Teodicea, en Leibniz, disciplina filosófica destinada a explicar la existencia del mal y a justificar la bondad de Dios. Si Dios es infinitamente poderoso, es insoluble. El problema de la Teodicea, pues no se entiende porque existe el mal en un mundo que podría haber sido perfecto. Ya, gracias. Bien, escribo yo. Bien, entonces, ya. A ver, veamos si es que hay la palabra dique. No. Ya, teodicea. A ver. Bien. A ver, aunque aparece el nombre de Leibniz en esta definición, me parece que se ha generalizado su uso. Posiblemente el origen de la palabra está en ese filósofo Leibniz, pero se ha popularizado el, su, su uso. Verán, entonces, esta palabra pertenece a la familia de Theos, que significa Dios. A ver, perdón, voy a ver si es que estoy pronunciando bien la palabra. Sí, Theos, ¿sí? Es Dios. Y la segunda raíz es dike, que significa justicia. ¿Sí? A ver, denme unos segunditos, buscas una disciplina o subdisciplina filosófica que trata de hacer justicia a Dios. ¿Sí? Con otras palabras, justificar a Dios frente a la existencia del mal. ¿Sí? ¿Ya? Bien. El, bien, fíjense cómo en la palabra justificar está lo que dije al comienzo, hacer justicia. ¿Sí? Bien, a ver, miren, voy a presentarles un argumento que fue inventado por Epicuro. Estamos hablando en el siglo III antes de Cristo, que es un argumento en contra de la existencia de Dios, ¿sí? Por lo siguiente, se supone que por naturaleza, por esencia, Dios tiene por lo menos dos características necesarias, la de ser todopoderoso e infinitamente bueno. ¿Sí?
Bien. Hay muchísimas afirmaciones, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que afirma este infinito poder que tiene Dios, diciendo que nada es imposible para Dios. ¿Sí? Entonces es un poder ilimitado. Bueno, en realidad se puede discutir, ese es un problema de la teología natural. ¿Sí? Bien, no voy a entrar aquí en eso. Y entonces es un poder no solamente superior al de cualquier otra criatura, sino que es ilimitado. ¿Sí? Ahora, si es que esto es verdad, entonces Dios puede evitar el mal. ¿Sí? Y que, por otra parte, ¿qué significa ser bueno? El bueno no solamente es el que evita el mal, sino el que también hace el bien. Entonces, una parte, la negativa de lo que significa ser bondadoso para cualquier persona es querer evitar el mal. ¿Sí? Quiere evitar el mal. ¿Sí? Entonces, tiene la voluntad, el deseo de que no haya mal. Porque si es que una persona pudiendo evitar el mal y no lo hace, entonces eso iría contra su bondad. ¿Sí? Ahora, entonces, eh, estos dos atributos divinos tendrían la consecuencia de que no existe mal. ¿Sí? Sin embargo, sí existe. ¿Sí? Existe el mal. Y aquí, por modus tollens, ¿sí? Fíjense, tengo aquí aquí en realidad es una implicación o un entrañamiento. Si es que Dios tiene estas dos características, entonces no existiría el mal. Pero sí existe. Por lo tanto, por modus tollens, Dios no puede ser o todopoderoso o infinitamente bueno. Pero indiqué al comienzo que estas características son necesarias, pertenecen a la existencia de Dios, ¿sí? Ay, perdón, a la esencia divina. ¿Sí? Entonces, finalmente, entonces, se concluye que si es que Dios o no puede evitar el mal, puede ser que quiere evitar, pero no puede, o al revés, puede evitar, pero no lo quiere. En cualquier caso, estamos yéndonos contra la esencia divina y eso significaría que Dios no existe finalmente. ¿Sí? Bueno, entonces, este es el famoso problema del mal y la teodicea trata de buscar una explicación para compatibilizar la existencia del mal, ¿sí? Con la existencia de Dios. ¿Sí? Entonces, hay un libro de Leibniz que tiene precisamente este título. Les recomiendo excelente lectura. Y si no estoy mal, está en la biblioteca o es tan famoso que tiene que haber en el Internet. ¿Sí? Bien. Entonces, ya saben qué significa teodicea. ¿Sí? Es aquella subdisciplina de la teología. ¿Sí? Y lo que a nosotros nos interesa es teología filosófica. Aquí está un argumento, ¿sí? Que trata de justificar la existencia, justificar a Dios frente al mal. Mal de varios tipos, ¿sí? Bien. Entonces, esta palabra me faltaba y creo que
con esto el redondeo, ¿sí? Ahora, pasemos, vamos nuevamente, a ver, a, a disciplinas que son diferentes de la ontología o metafísica y la teoría del conocimiento. El día de ayer estábamos viendo ética. Ahora pasemos a filosofía del derecho, filosofía política, ¿sí? Empecemos con justnaturalismo. ¿Sí? Justnaturalismo. Vamos al... Eso está en latín. Ahí, por favor, ya se ponen a buscar en qué página está. Es bajo la J. 23. Ya, muchas gracias. Justnaturalismo, muy amable. A ver. Cristian. Sí, profe. Lea. Justnaturalismo, el derecho natural que se supone universal y único, no depende del derecho divino o de la ley eterna. Se fundamenta el derecho natural que hay un estado de naturaleza anterior a todo estado social. Ya. Bien. A ver. Gracias. Verán. A ver, nosotros vamos a ver la distinción entre justnaturalismo y justpositivismo. ¿Sí? Esa es una polémica que se ha dado, bueno, podemos decir, es uno de los eh, problemas filosóficos que podríamos decir eternos. ¿Sí? A ver, primero voy a ver, a formular el problema, la pregunta, y luego doy las respuestas. ¿Sí? Básicamente me voy a concentrar en dos. ¿Sí? A ver, las normas sociales o el derecho, ¿sí? Derecho entendido como, con mayúscula, como conjunto de estas normas que regulan nuestro comportamiento, ¿sí? Recordemos, si no estoy mal, en filosofía política nosotros vimos qué era una norma, ¿sí? Una norma se suelen clasificar en tres tipos. Tenemos lo que es obligatorio, lo que es prohibido, ¿sí? Y lo que es lícito, ¿sí? La A de autorizado, ¿sí? Bien, entonces tenemos deber positivo, deber negativo y lo que no es ni obligatorio ni prohibido. Eso es lo lícito, ¿sí? Estas tres forman parte de las normas, ¿sí? Toda norma se puede clasificar en uno de estos tres tipos. El derecho es el conjunto de esas normas, ¿sí? Ahora, el problema es si es que estas normas dependen de un legislador, ¿sí? Son resultado de un decreto de una autoridad, ¿sí? Por lo tanto, dependen de la voluntad de alguien o son independientes, existen de por sí. ¿Sí?
Bien, entonces tenemos aquí la formulación de dos posibilidades, ¿sí? Con respecto a las normas sociales, ¿sí? Es decir, normas que no valen solamente en la vida privada, o mejor dicho, no estamos hablando de relaciones en la vida privada, por ejemplo, entre esposos, padres de hijos, hermanos, sino relaciones que tienen vigencia a nivel público, ¿sí? Como en una sociedad, ¿sí? Como la nuestra, por ejemplo, que en realidad incluye animales de otras especies, ¿sí? Nosotros no solo somos una sociedad humana, sino es una sociedad interespecífica. Esas normas que tienen vigencia jurídica, ¿sí? Es lo que llamo el derecho, ¿cuál es su origen? ¿Cuál es su naturaleza? ¿De dónde surgen? Entonces, la una posibilidad es que sean el resultado de una resolución, que dependan de la voluntad de alguien. Podría ser una autoridad, ¿sí? Un legislador, ¿sí? A ver, por ejemplo, aquí, resultado, dependen del decreto. Entonces, aquí estoy hablando de un legislador, ¿sí? Ese legislador puede ser una sola persona, como un rey, o una asamblea, ¿sí? Una colectividad, ¿sí? Llámese como quiera, ¿sí? Puede ser la Cámara de Diputados, de Senadores, el Congreso, la legislatura, ¿sí? ¿Qué más? Una autoridad, ¿sí? Piensen, por ejemplo, a nivel de una ciudad, sería la alcaldía, ¿sí? O existen de por sí, y aquí en este caso estamos hablando de algo eterno que no ha sido eh, creado y que por lo tanto es inmutable, no cambia, ¿sí? Bien, entonces tenemos por un lado el naturalismo, por otra parte el positivismo, ¿sí? Pues veamos el justnaturalismo. Verán, el jus, la palabra jus, bueno, recuerden en latín, la palabra jus significa justicia, derecho. Los antiguos de la Roma clásica la escribían con I, pero puesto que está seguido de la vocal U, esa I tiene valor de consonante. En el Renacimiento, para esa I consonántica, introdujeron la J, y así pasa al español, ¿sí? Si quisiéramos escribir al modo de los antiguos, entonces podríamos poner aquí una I. Ambas grafías me parece que son válidas. Bueno, habría que en realidad consultar el diccionario de panhispánico de dudas, pero en todo caso, ¿sí? Que sepan de dónde viene, qué significa jus, ¿sí? Derecho, ¿sí? O justicia, jus juris, ¿sí? Bien, para el justnaturalismo, entonces, existe, a ver, justnaturalismo es una corriente, una doctrina de filosofía del derecho, ¿sí? Que sostiene que existe el derecho natural, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿y cuál es el derecho natural? Derecho, ya sabemos, es un sistema de normas. Bueno, eso, el definir, el entender derecho por referencia
a un sistema de normas, ya eso es una concepción. Otros dirán, no, el derecho es un sistema, es un conjunto de prácticas. Otros dirán de instituciones. Son varias concepciones. Yo personalmente me adhiero a la que he dicho, ¿sí? ¿Qué es el derecho natural? ¿Sí? Según esta corriente justnaturalista, el derecho se basa en la naturaleza de las cosas. ¿Sí? Entendamos natural como esencia. ¿Sí? La naturaleza es la esencia de las cosas. ¿Y qué cosas son las que dan origen al derecho? La esencia de la sociedad, de las relaciones sociales, la esencia de los miembros de esa sociedad. En nuestro caso es la esencia del ser humano. El ser humano básicamente es un animal social. Y entonces, antes, o sea, este derecho es independiente de la autoridad. No es que las normas, bueno, las normas del derecho natural, ¿sí? O sea, obviamente el justnaturalista cree que hay lo que se llama el ordenamiento jurídico, el conjunto total de esas normas es lo que se llama el ordenamiento jurídico. En ese ordenamiento jurídico tenemos la Constitución, tenemos leyes orgánicas son muy generales, luego tenemos otras leyes ordinarias, y así vamos, tenemos ordenanzas municipales, resoluciones, decretos presidenciales, etcétera, etcétera. Hay toda una jerarquía de normas. Eso es lo que se llama ley positiva, porque ellas dependen de un legislador, de una autoridad, si quieren ustedes, de un gobierno. Pero el derecho natural dice, aparte de todas esas normas, hay otras que pertenecen al derecho natural, que son independientes de toda autoridad e incluso pueden oponerse a esas leyes positivas, pueden estar en contra. Quiera o no quiera la autoridad, hay normas de derecho natural que están en vigencia. Quiera o no quiera, lo acepte o no lo acepte la autoridad. ¿Sí? Tienen validez eterna y esas normas no cambian. ¿Sí? Bien, entonces se basa en la naturaleza de las cosas, ¿sí? En la esencia por ejemplo, de la sociedad o del propio derecho, ¿sí? Bien. Ahora, cuando hablo de sociedad, no me estoy refiriendo solamente a la sociedad humana. Cualquier sociedad animal, piensen ustedes, por ejemplo, sociedades de hormigas o de abejas, de elefantes, tienen sus normas. Por ejemplo, en el hormiguero hay hormigas que castigan las infracciones. ¿Sí? Igual en un enjambre de abejas. Puede ser que en lugar de lo que está mandado, que haya una sola reina, haya dos. Entonces, a la reina usurpadora se le mata. ¿Sí? Entonces, esas normas no son puestas por la autoridad. En el caso de sociedades sencillas como es el hormiguero, o bueno, aparentemente sencillas,
no hay una autoridad que cree esas normas. Las normas están dadas y simplemente se las hace cumplir y se castigan las infracciones. En el caso de sociedades de mamíferos superiores, las normas son más complicadas y en el caso del ser humano, tenemos que los legisladores crean normas a detalle para resolver conflictos, pero hay normas generales que son las del derecho natural. Eso es lo que sostiene el jus naturalista, ¿sí? Entonces, resumiendo, existen normas que tienen vigencia jurídica, ¿sí? A ver, existen normas jurídicamente vigentes, ¿sí? Normas vigentes eternas y únicas. A ver, podemos decir inmutables. Según algunos justnaturalistas, ellos creen, no todos, algunos, que el derecho natural está por encima, que es superior, tiene una jerarquía más elevada que las normas del derecho positivo, ¿sí? Un jurisconsulto romano de aproximadamente el siglo II, si no estoy mal, de nuestra era, definía el derecho natural como aquello que la naturaleza ha prescrito a los animales, ¿sí? Y detrás de esa afirmación está el supuesto de que la naturaleza no cambia, es eterna, y ahí está el origen de las normas sociales. No es la voluntad de nadie, de un individuo o de una asamblea, ni siquiera de Dios, ¿sí? El derecho natural es independiente de la ley divina, tal como lo leímos en el diccionario de Ferrater Mora, ¿sí? Bien, pasemos a jus positivismo, ¿sí? Bien, vamos, jus 23. Y no encuentro dónde está jus positivismo. Tal vez en positivismo estoy buscando. No. Bueno, entonces, nada, me toca definir, ¿sí? A ver, entonces, ¿qué afirma el positivismo? ¿Sí? Él niega que exista el derecho natural, ¿sí? A ver, es igual, doctrina de filosofía del derecho, ¿sí? Que niega o que afirma, que sostiene que no existe el derecho natural, ¿sí? Entonces, en contraposición al justnaturalismo, lo que afirma es que toda ley es puesta por una autoridad o un legislador, ¿sí? Existe una ley solo si existe un legislador, ¿sí? Toda ley es puesta. Puesta con quien tiene el poder de hacerlo, ¿sí? ¿Y cómo se dice puesto en latín? Positum. Es del verbo pono, ponis, ponere. Posui, positum. Positum significa puesto, ¿sí? Positum, ¿sí?
Ya. Es participio pasado. ¿Sí? Bien. Entonces, esa es la contraposición entre los naturalistas y positivistas en la filosofía del derecho. ¿Sí? Bueno, a ver, ya no tengo espacio, a ver, le paro aquí el video